bueno, vengo aquí a comentar a modo resumen una investigación que he llevado a cabo pues con datos principalmente de la comarca Tacoronte-Acentejo. Pero antes de profundizar, me gustaría un poco contextualizar el sector vitícola en Canarias. Me gustaría dar algunas cifras sin alargarme mucho. El motivo por el que estamos hoy aquí es porque es un cultivo que tiene un fuerte arraigo y una fuerte tradición dentro de Canarias y en concreto en la isla de Tenerife. Es el segundo cultivo permanente en cuanto a superficie de toda Canarias. Es cierto que primero está el plátano, la platanera, y en segundo lugar está el viñedo. También es cierto que el aguacate estos últimos años ha tenido un gran crecimiento y se sitúa como el tercer cultivo permanente. En concreto, en Canarias, para el año 2025, se estimaban unas 6.277 hectáreas, fuentes del ISTAC. Aunque parezcan unas cifras elevadas, tengo que decir que desde el año 2001 ha sufrido el viñedo una reducción de aproximadamente el 60% en toda Canarias, para que también nos hagamos una idea de la pérdida de tradición y de cultivo que estamos teniendo y que ha continuado estos últimos años. Los motivos del abandono, antes en la mesa redonda se comentaron algunos de ellos. El primero y el más importante, la falta de relevo generacional, que se une un poco al último que puse, que también es la falta de incentivos de los jóvenes para trabajar en la agricultura. Si no tenemos relevo y tampoco incentivamos a los jóvenes, pues probablemente siga ocurriendo pues lo que lo que está sucediendo, que es el progresivo abandono en este caso del viñedo. Y otro también muy importante es que estamos en Canarias, en un territorio insular, tenemos una abrupta orografía y las posibilidades de mecanización son muy limitadas. Y si vamos ya a la comarca donde yo profundizo en esta investigación, que es Tacoronte-Acentejo, pues quizás es el extremo de orografía abrupta, porque además todos conocemos más o menos la zona o la comarca y sabemos que tiene unas pendientes muy pronunciadas, unos terrenos de muy difícil acceso y la mecanización o los trabajos mecánicos son muy complicados. Como comentaba también antes Isaac en la presentación, en Lanzarote prácticamente todo también se hace de manera manual, pero es que esa condición también la tenemos casi que en el resto de islas. Quizás en Lanzarote pues se magnifica esa situación, pero también está presente en todas. Pasando a la isla de Tenerife, quizás sea la isla que tiene una mayor tradición vitivinícola de toda Canarias, acumula la mayor superficie de viñedo con unas 3.100 hectáreas, que corresponden, para que nos hagamos a la idea de la importancia que tiene Tenerife, prácticamente el 46% de toda la superficie de Canarias. También es el mayor productor de vino, con en torno a un 60% del total que se produce en Canarias. Cifras ambas del 2025. Y también se comentó antes, y es un poco la temática que tiene este seminario, de las denominaciones de origen. En concreto, en la isla de Tenerife hay 5, sin contar la que engloba toda Canarias, que es Canary Wine, Islas Canarias. Y ya profundizando en la zona de estudio, en Tacoronte-Acentejo. ¿Por qué elegí esta zona de estudio? Pues básicamente porque es la comarca que acumula una mayor superficie de viñedo de toda la isla. En concreto, para el año 2025 se agrupaban unas 743 hectáreas, que representa en torno al 27% de la isla de Tenerife. También parecen unas cifras altas, pero es que en los últimos 10 años se ha reducido en torno al 26%, por diferentes motivos, pero el prioritario es la falta de relevo generacional y también, quitando este último año o lo que llevamos de año, las sequías que hemos arrastrado durante estos últimos años, que ha hecho que mucha producción, pues, muchas cepas se hayan perdido. La producción del año 2025 que tuvo Tacoronte-Acentejo fue de 403.000 kilos. Tengo que decir que, como bien decía Gabriel, cuando trabajaba en el Consejo el primer año, tuvo una producción de 1.300.000 kilos. Y estamos hablando del año 2022, si no me equivoco. Es decir, que en 3 años de diferencia la producción cayó a 403.000. También tengo que volver a enfatizar de las condiciones tan duras climáticamente hablando que hemos tenido estos últimos años. Y ya centrándonos en la investigación, después de esta contextualización del sector, centrándonos en la investigación que yo he llevado a cabo. Para esta investigación hemos elegido 15 fincas que pertenecen a bodegas de Tacoronte-Acentejo, que están en la denominación de origen. Me parece también importante destacar que el 80% de las muestras que se analizó
tenía el viñedo reconvertido en espaldera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que previamente estaban en otro sistema de conducción, como son los tradicionales, que pueden ser las rastras, la mesa o el parral bajo. No quiero decir con esto que sea peor la espaldera, ni mucho menos, porque en cuanto a condiciones de trabajo, todos sabemos, o los que hemos trabajado algo en la viña, sabemos que las condiciones son muchísimo mejor para el trabajo, y ya que se hace todo manual. Pero también quería enfatizar la pérdida de valor o de paisaje que se está teniendo en la comarca. Las altitudes de estas fincas iban desde los 200 hasta los 650 metros. Tengo que decir que la comarca llega todavía un poquito más arriba, en torno a 750, se encuentran algunas fincas también de acentejo. Y ahora pasando a la metodología que he utilizado para realmente medir los impactos medioambientales que tiene, en este caso, las labores de campo, las labores que se realizan en el viñedo. Para ello he utilizado una metodología que está estandarizada a nivel mundial. Seguramente a todos les suenen las normativas ISO. Pues en concreto me he centrado en una normativa que se encuentra en el bloque de gestión medioambiental, que es el 14000. Y en concreto en la metodología análisis de ciclo de vida, que se recoge en la normativa ISO 14040, que básicamente va midiendo los impactos medioambientales que tienen todas las labores que se realizan en el viñedo. La unidad funcional básicamente es la unidad de medida que se utiliza para poder comparar los datos o los resultados que nosotros tenemos con otras investigaciones científicas de otras comarcas, regiones, países. Pues es 1 kilo de uva. Nosotros tenemos que tomar, o todos los impactos que después les voy a comentar, están basados en la obtención de 1 kilo de uva. Este es el esquema que sigue, así, es el esquema que sigue el análisis de ciclo de vida, la metodología que les estoy comentando, y lo voy a extrapolar pues a lo que realmente nos interesa a nosotros, que es el viñedo. Tenemos en primer lugar la extracción de materias primas. Con la extracción de materias primas nos referimos en el sector vitícola a la obtención de los racimos de uva, que es lo que después vamos a manufacturar, transformar en la fase de bodega, que lo vamos a convertir en vino. Después tendríamos la tercera etapa, que sería la de empaque y transporte, que sería de llevar nuestro producto hasta los diferentes puntos de venta. Y la última sería reciclaje, pues bien sea de botellas, cajas, film para enrollar pues los pedidos que realice la bodega. Y todas estas acciones tienen unos impactos medioambientales. Yo en esta investigación solo me he quedado en la primera etapa, que es la extracción de la materia prima, es decir, los trabajos de campo. Se suelen diferenciar, o los que más se utilizan en la literatura científica, son estos impactos, que es la huella de carbono, que creo que más o menos todos la conocemos, la toxicidad humana, el agotamiento de la capa de ozono y el agotamiento de las energías fósiles. Yo en esta presentación, debido a las limitaciones de tiempo, me voy a centrar solo en la huella de carbono, que básicamente mide los gases de efecto invernadero que genera nuestra actividad. Es decir, todas las labores que realizamos en el campo, en la viña, tienen una repercusión y se miden gases de efecto invernadero. Esta metodología, el análisis de ciclo de vida, se compone de 4 fases. La primera de ellas es la definición y objetivo, básicamente qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. La segunda, el análisis de inventario, recopilar toda la información del trabajo de campo. Cuando hablo de recopilar toda la información del trabajo de campo, bien son insumos, bien son mano de obra de los trabajadores, combustibles, etcétera, todo lo que se utilice. Después, en tercer lugar, sería la evaluación del impacto medioambiental con las categorías de impacto que les comentaba anteriormente, y la última sería interpretar los resultados. Ya paso directamente a la fase de resultados, y como les comentaba anteriormente, solo de la categoría de impacto de huella de carbono. Aquí tenemos una barra, que es la principal y a donde se nos van los ojos, pues que es el combustible del vehículo, que es la que tiene un mayor impacto medioambiental. Cuando hablo de combustible de vehículo, tiene prácticamente un 60%. Las barras son acumulativas, ¿vale? Sería, si fuese completo, el eje vertical es el valor porcentual y abajo tenemos los diferentes insumos.
Cuando hablo de combustible de vehículo, hablo del combustible que se utiliza para transportar a los trabajadores desde normalmente su casa, desde su lugar de residencia, hasta la finca. Esto lo hemos hecho a través de los kilómetros que recorren. También los vehículos que se utilizan dentro de la finca, porque la mayoría de las fincas pertenecen a bodegas y suelen tener una extensión bastante grande, entonces se suelen mover también dentro de ella con los vehículos o incluso para transportar los diferentes insumos o alguna maquinaria. Ese es el que mayor impacto tiene y el que mayor impacto tiene en cuanto a huella de carbono. El segundo sería el sulfato de cobre. El sulfato de cobre es un producto que se utiliza de manera preventiva o también curativa en el viñedo. Este tiene un poquito más de un 10%, en torno al 12% de impacto con respecto al total. El tercero sería el combustible de maquinaria, que sería pues si utilizamos desbrozadoras, utilizamos motores, utilizamos motobombas para aplicar los tratamientos fitosanitarios, ¿vale? Entonces tenemos que, a modo de resumen, tenemos que entre los tres primeros insumos tenemos combustible. Y eso que estamos en una zona donde no se puede prácticamente mecanizar casi ninguna labor. Y después tenemos otros, como por ejemplo los pesticidas, en el que se han insertado también insecticidas, acaricidas y todo este tipo de productos que se engloban, según esta metodología, en pesticidas. Tienen un impacto menor al 10%, en contra a lo mejor de lo que podríamos pensar antes de realizar la investigación. Y después tenemos dos insumos que prácticamente están en torno al 5%, que son los fertilizantes que se le añaden al viñedo y también el azufre que se utiliza, el azufre sí normalmente de manera espolvoreada y de manera preventiva. Tengo que decir, que se me olvidó comentarlo antes, que para realizar este cálculo de análisis de ciclo de vida y, por ejemplo, estimar estos valores porcentuales, se ha utilizado un software específico que se llama SIMAPRO y es específico para el análisis de ciclo de vida. Además, ese software es muy completo porque podemos nosotros mismos, según la base de datos que queramos utilizar, puede estar más enfocada pues, a un producto agrícola, como puede ser el viñedo, o a otros que pueden ser industriales. Tiene una cantidad de base de datos no infinita, pero bastante amplia. Y ahora pasamos a la segunda fase de la investigación, porque aquí en esta investigación hemos combinado tanto el análisis de ciclo de vida que les comento, que es la medición de los impactos ambientales, y también el análisis de suelo, y hemos establecido pues, ciertas relaciones que veremos a continuación. Obviamente se recogieron las muestras en las parcelas que participaron, obtuvimos unos resultados y los interpretamos. Las variables químicas que se midieron fueron el pH, el porcentaje de materia orgánica, las partículas por millón de fósforo y el calcio, magnesio, potasio, sodio y una de las relaciones más importantes para cualquier cultivo y también para el viñedo, obviamente, que es la relación calcio-magnesio. En este gráfico, con dos colores, tenemos las variables que están en color azul, que son las que están dentro de los valores óptimos o caracterizados como óptimos para el viñedo en Canarias, que sería el pH, el porcentaje de materia orgánica, el potasio y el sodio. Si no están dentro, están muy cerca de los valores óptimos. Y las rojas son las que están claramente fuera de ellos. Y tenemos ahí las partículas por millón de fósforo y lo que les comentaba antes, que es una de las relaciones más importantes, calcio y magnesio. El calcio elevadísimo y el magnesio también no tanto, pero también por encima de los valores óptimos. Y esto nos da una relación de 3,49. El valor óptimo de la relación calcio-magnesio tiene que ser 2 o estar en torno a 2. Y ahí vemos que es superior. Y ahora, lo interesante para relacionar estas dos metodologías es que en este gráfico tenemos en el eje vertical los rendimientos por hectárea de estas parcelas y en el gráfico horizontal la cuantificación de la huella de carbono, es decir, de los gases de efecto invernadero que emite la actividad vitícola. Y en este gráfico de dispersión son cruces, aunque parezcan puntitos, es cada una de las fincas que hemos utilizado para nuestra investigación. Y aquí tenemos una relación clara, que es que cuanto más se aproximan, por este lado, cuanto más se aproximan al eje vertical, tienen un menor impacto, tienen una menor huella de carbono. Y coincide con que los mayores rendimientos se encuentran cuando tenemos una menor huella de carbono.
Mientras que si nos vamos desplazando hacia el gráfico vemos que los valores más altos de huella de carbono son los que tienen unos peores rendimientos. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué conclusión he llegado? Pues que el sobretratar, por ejemplo, o el realizar labores muy intensivas en cuanto a impactos medioambientales no generan unos rendimientos mayores. De hecho, tenemos ese gráfico para poder comprobarlo y verificarlo. Y otra gráfica importante que creo que había que añadir, ya que les he comentado que es una relación muy importante, que es la de calcio-magnesio. Pues sigue la misma estructura que el gráfico anterior, eje vertical rendimiento y eje horizontal la relación calcio-magnesio. Y tenemos que, como les comentaba anteriormente, los valores óptimos que se estiman para la viticultura según la literatura científica se encuentran en 2 o cerca de 2. Y aquí volvemos a ver cómo se repite, que los que están entre 2 y 2,5 son los que tienen unos rendimientos mayores. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este gráfico es que cuanto más equilibrado esté el suelo, los rendimientos van a ser mayores. Y lo comprobamos porque a medida que nos vamos alejando del valor considerado como óptimo, los rendimientos van disminuyendo. Y bueno, ya para terminar, esos dos gráficos eran los más interesantes de la investigación y es un poco, pues, hemos analizado las dos tendencias, que a mayor huella de carbono, menores rendimientos, y cuanto más equilibrado está el suelo, los rendimientos son mayores. Y es la principal conclusión que hemos sacado de esta investigación. También nos hemos dado cuenta que integrar estas dos metodologías que a priori parecía que no tenían nada que ver, nos han dado la oportunidad de comprobar esa conclusión que les acabo de comentar. Es también importante, o ha sido importante, realizar esta investigación, sobre todo de impactos medioambientales, porque ha permitido a estas bodegas conocer qué insumos o qué labores son las que realmente les generan un impacto mayor. Y en esta parte de viticultura, tengo otro artículo que he mezclado la viticultura y las fases de bodega, pues lo que hacen es que ya nos ponen en un punto de partida, ya sabemos qué insumos podemos reducir. Y aquí en la parte de viticultura también es verdad que si reducimos estos impactos, probablemente vayamos también a reducir la cantidad de insumos y por lo tanto también los costes. Eso es un factor muy importante y que es realmente en el que se fijan las empresas. Y en la parte de bodega pues también pasa lo mismo. Y también una posibilidad o una conclusión positiva es que este tipo de estudios los podemos replicar en otras comarcas, en otras zonas, para otros cultivos y también podemos comparar los resultados con los de otras regiones, países, etc. Quiero decir, ya para terminar, Gabriel, ya definitivo, que es el primer estudio de análisis de ciclos de vida de un producto agrícola que se hace en Tenerife y en Canarias. Gracias, Santi.